Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Ayael Báez. Te comento un poco acerca de mi historia. Yo en 2014 me encontraba cursando como un taller en el cual nos enseñaban cómo a emprender, a hacer crecer un negocio. Cuando pasó todo este taller, más o menos como en el lapso de un mes, pues me di cuenta de que había algunos aspectos en mi cuerpo como diferentes antes del taller. ¿Qué era lo que hacíamos en el taller? Salíamos a hablar con la gente en la calle, pues teníamos como miedo, pena, vergüenza y todo esto. Y entonces como que empezábamos a romper ciertos paradigmas. Caminábamos casi todo el día y nos encargaron leer las escrituras como por la mañana para poder estar como que un poquito más atentos o más tranquilos para toda la clase que iba a ser durante la tarde. En el trayecto pues me di cuenta de que cambió mi postura, mi respiración, la percepción visual, la comunicación con otras personas, las emociones, el fueron muchos cambios en mi comportamiento y en mi manera de ser que se me hizo muy muy extraño. Pasado ese tiempo, todavía el efecto como que duró unas pocas semanas y de ahí fue disminuyendo gradualmente. Entonces me di cuenta de que podía ser más organizado, más ordenado, con más energía, y tenía varios cambios, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar cómo es que eso podía suceder en mi cerebro y en mi cuerpo en tan poco tiempo y por qué y cómo se originó ese cambio. Entonces empecé a investigar teorías de la personalidad, psicología, neurociencias, en qué consisten ciertos neurotransmisores, dopamina, adrenalina, cortisol, la relación que tiene la respiración con los estados de la mente, buscando más información como para entender qué era lo que había pasado en ese corto tiempo y cómo se relacionaba también con la bioquímica del cerebro y el cuerpo, los neurotransmisores, y otra en el aspecto físico y biomecánico del cuerpo, o sea, la sensación de propiocepción, interocepción, nuevos sentidos que apenas pues se han estado como que desarrollando, hablando más bien al respecto. Este, eh, por ejemplo, el poder sentir como que el cuerpo más ligero, eh, sentir diferentes tipos de presiones, la temperatura corporal, eh, el cuerpo ya no tan frío, sino un poco más caliente. Todas estas cosas que me pasaron, entonces empecé como que a investigar en diferentes ramas, ¿no? Tanto en el tema de hormonal, tiroideo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso fue en 2014. A 2017 yo tuve una novia que era como maestra de preescolar y yo le explicaba la forma de mi comportamiento, ¿no? Cómo me relacionaba con la gente, pues las cosas que no me gustaban dentro de la relación, los temas que no comprendía, como los chistes, conceptos así como doble sentido y esas cosas, ¿no? El sarcasmo. Entonces, fueron varias cosas que yo le iba comentando y ella me dijo, ¿no has visto algunas personas que se llaman o que tienen Asperger? Y le digo, no, pero suena interesante, ¿ya de qué se trata? Y me dice, bueno, es que hay personas que
tienen este tipo de características en especial. Entonces me di a la tarea de investigar qué era el Asperger, qué era el autismo, y empecé como que a investigar en ese rubro, en esa rama. Después de ese tiempo, pues yo seguía investigando cómo fue que había tenido un cambio en mi cuerpo, en mi comportamiento, en la bioquímica, y cómo se relacionaba también el Asperger o el autismo, o el TEA, bueno, ahorita ya le llaman trastorno del espectro autista, en comparación con una persona que es neurotípica, que no necesita pues tantos sistemas de enmascaramiento para poder encajar en la sociedad, comprenden perfectamente el lenguaje no tácito, lenguaje no verbal, mucha información que para el Asperger es un poco complicado o tiene que aprenderlo con el tiempo, ¿no? Bueno, a resumidas cuentas, empecé como a buscar o como alternativas de cómo se podía llegar a ese estado de forma natural, como al de un neurotípico, por decirlo así, pero un poquito más como avanzado, por decirlo así. Bueno, la cuestión está en que probé con suplementos alimenticios, sí me ayudaban a mantener como que un estado de calma, tranquilidad, un poco más de lucidez, foco, pero era como en proporción al tiempo que los estuviera tomando, no era algo que yo podía como que mantener en el tiempo. Una vez yo me sentía muy agotado, mi papá me realizó, él es quiropráctico, me realizó un ajuste quiropráctico. Después del ajuste yo comencé a sentir en mi cuerpo como las mismas sensaciones de lo que sentía cuando estaba en el taller o en el curso. Y dije, ¿qué relación tiene el alinear la columna con un cambio en la bioquímica del cuerpo? ¿Cómo es que puede haber tanta claridad, mejorar la visión, la audición y todos estos factores de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, a mí la verdad me daba un poco de miedo, o sea, si no hubiera sido mi papá quizás no me hubiera dejado con otra persona, pero dije, ¿qué se puede llegar a hacer sin que tengas que ajustar a una persona para poder como que estar en esa sintonía o en ese tipo de homeostasis, por decirlo así? Entonces empecé a hacer prácticas en mi cuerpo, pero a través de masaje. Entonces iba sintiendo lugares, zonas donde se sentía un poco más tenso, más cargado y todo eso, y comenzaba a liberarlo de diferentes maneras. Entonces me di cuenta de que empezaba a sentir en menor grado las mismas sensaciones. Ya de acuerdo a estudios, pues se sabe que los mecanorreceptores o el músculo, al estarlo estimulando, mejorar la irrigación sanguínea y todo esto, pues baja los niveles de cortisol en la sangre y aumenta la dopamina, serotonina, oxitocina, todos estos neurotransmisores que ayudan a la sensación de calma y tranquilidad. Entonces, fue subiendo hasta llegar a una zona del cuello y el cráneo. Y comencé a hacer diferentes pruebas para ver cuáles eran los resultados y cómo iba gradualmente aumentando esta mejora cognitiva, por decirlo así. Entonces me llevó algunos años poder llegar a estas conclusiones buscando información de manera autodidacta o en cursos, porque como tal no hay algo específico para el TEA en este sentido. Entonces me di a la tarea de empezar a hacer mis propias pruebas.
Lo que te envié fue de el primer paciente con TEA. Bueno, como tal, el niño ha pasado por varias personas, no le han dado el diagnóstico de TEA a Gareth. Sin embargo, pues ya tienes un diagnóstico en cuanto al lenguaje. Ajá. Y la segunda es la paciente de Villahermosa, que ella sí ya tiene un diagnóstico porque sus papás han estado como que detrás de muchas alternativas para que ella pudiera hablar. Estuvieron con ABA, luego la cambiaron a otro tipo de especialista en ABA y otro certificado, entonces ya como que han estado buscando muchas alternativas. Y yo sin querer llegué a casa de estas personas porque atendía a su abuelita. Entonces le dije, ¿qué tiene la niña? ¿Por qué no habla? Y ya me empezaron a explicar, ¿no? Y apenas hace poco le dieron el diagnóstico, que tenía autismo grado 2. Entonces, a partir de que empezamos a darle estas terapias, pues la niña empezó a hablar un poco más, o sea, a formar frases cortas. Es muy selectiva todavía, pero ya se ve un avance de, pues, algunos años que han estado llevando en terapia del lenguaje. Ahora, esto que estoy desarrollando actualmente no tiene ningún costo, yo no estoy como percibiendo de alguna manera algún lucro o algo así. Lo estoy haciendo de manera altruista porque siento que si me ha beneficiado a mí, creo que va a poder beneficiar a muchos otros niños. Y te voy a hacer una presentación más adelante, como que explicándote detalladamente cómo funciona el masaje en el cuerpo, qué es lo que se busca y cómo interactúa con el flujo sanguíneo, la oxigenación, los neurotransmisores y ciertas zonas del cerebro que se ven beneficiadas por el aporte en nutrientes que lleva el flujo sanguíneo a través de la terapia mecánica del masaje. Entonces, pues más que nada quería compartirte esta experiencia de lo que yo he vivido y cómo es que llegué a desarrollar esta técnica. Ahora me gustaría poder hablar contigo en persona como para poderte explicar un poquito más y también que veas la presentación que voy a realizarte. ¿Sale? Y quedo atento a la espera de que podamos agendar una cita. Y eso sería todo. Pues cuídate mucho, Eva, y estamos en contacto. Hasta luego.